Saludos, apreciados jóvenes. El día de hoy vamos a realizar un refuerzo acerca de los temas vistos. Les saluda su maestra, Máster Yaneda Costavera. Entre los temas que revisamos se encuentran los organizadores gráficos, el parafraseo, el vanguardismo literario, el libro electrónico y sus conflictos, el periódico y el ensayo argumentativo. Los organizadores gráficos. Como es conocido, estos son representaciones visuales que permiten comunicar contenidos de manera coherente. Entre ellos se encuentran la rueda de atributos, la línea de tiempo, el mapa conceptual, el cuadro sinóptico y el diagrama de Venn. En el gráfico podemos ver al cuadro sinóptico, ahí consta con su estructura, con las diferentes llaves, siempre van a encontrar la idea principal. Puede ser un título, las ideas más importantes, secundarias, con otros detalles. Luego también en el diagrama de Venn sirve para demostrar las semejanzas y las diferencias. En la zona de intersección siempre se va a encontrar las semejanzas. Por ejemplo, aquí a este grupo consta que a un grupo de jóvenes les gusta el tenis. Aquí constan los nombres Tere, Juan, Tomás, ella. Y a otros les gusta el rugby, Lago, Jessica, Ana, Miguel. Y en la zona de intersección encontramos a Marcio y José, que disfrutan de ambos deportes. Otro tema estudiado fue el parafraseo. El parafraseo consiste en reproducir la idea del autor, pero con nuestras propias palabras. Para ello se emplean técnicas como el uso de sinónimos, cambiar también la función gramatical. Como ya se dijo anteriormente, el sujeto puede ir en medio o al final, dependiendo. Podemos jugar con las palabras siempre y cuando éstas no pierdan el sentido del texto original. Por ejemplo, la iglesia estaba ya vacía, 2 hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de 4 caporales de la media luna. Ese sería el texto original que consta en un libro. Ahora, ya de manera cambiada, parafraseada, vamos a decir lo mismo pero con otras palabras. En vez de iglesia, vamos a decir el templo había sido ya desocupado, en vez de decir vacío. Un par de hombres aguardaban ya en la entrada a Pedro Páramo. Podríamos decir, en vez de emplear 2 hombres, aquí se ha empleado un par de hombres. Y así sucesivamente se va cambiando los términos. Por ejemplo, aquí en vez de el término, en el texto original consta la palabra féretro, y ya en el parafraseo la palabra ataúd. Y se van invirtiendo las oraciones. Siempre hay que dar crédito al autor, no hay que olvidarse de eso. Otro tema estudiado fue el vanguardismo literario, que como se dijo es un movimiento que trajo diferentes cambios. Inició a comienzos del siglo XX y surge de diferentes acontecimientos, pero los más sobresalientes son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Se dice que los poetas, escritores, artistas, pintores rechazaban la realidad de aquel tiempo, intentaban buscar modelos novedosos y variados. Pero en lo que concierne al vanguardismo literario, vamos a encontrar algo que es muy representativo. En la poesía surge el verso libre. Tal es así que aquí vemos un gráfico que se llama caligrama. Entonces con las palabras se pueden dar formas, pero no con eso quiere decir que el verso ha perdido su valor. De igual manera, en literatura, en la narrativa también se dice que aparece el monólogo interior, el autor manifiesta sus ideas a través de los diferentes personajes y se rompe la línea que el tiempo siempre tenía, tal cual como sucede en las películas. A veces comienza la historia desde el final y se juega con la línea del tiempo, ¿no? Eso es lo que aparece. Y en el teatro se dice que
surge el absurdo, el absurdismo. ¿Qué es eso? Como que no hay sentido en los actos, pero en realidad sí tenían coherencia. Se dice que entre los autores más representativos, si nos referimos a la literatura, vamos a encontrar a Franz Kafka, Albert Camus, Virginia Woolf, también a Sartre, Ernest Hemingway, que son los más sobresalientes. En la Metamorfosis, que ustedes tenían que ver un video, ahí se menciona la vida de un personaje que de la noche a la mañana apareció convertido en un escarabajo y su familia no le comprende. Él parece no estar del todo consciente de lo que está viviendo, quiere irse a trabajar como que no ha pasado nada. Vamos a leer parte de este fragmento. No era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes, harto conocidas, por encima de la mesa sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados. Sansa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro hacía poco, había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado, ¿no? Puntos suspensivos. Entonces aquí este hombre que se convirtió en un escarabajo se encuentra en una habitación humana, pero él está consciente de su realidad, pero quiere seguir viviendo a su manera. Entonces, un absurdismo. Luego, otro tema que revisamos fue el libro electrónico y sus conflictos. El libro a través del tiempo ha tenido cambios, tal como consta también con la escritura. Primero en piedra, luego en pergaminos, después aparece la imprenta y ahora nos encontramos ya con la tecnología y con el libro electrónico. Este libro electrónico tiene sus ventajas, entre ellas, ¿cuáles son? Que los estudiantes al tener una tablet, al tener una computadora, permite que no lleven mucho peso a sus colegios, basta con que lleven un dispositivo. Las bibliotecas tendrían un fondo bibliotecario infinito, sin embargo siempre hay que acudir a fuentes que realmente se basen en contenidos que se puedan verificar. Millones de árboles dejarían de talarse y los autores de obras literarias ganarían el 70% de regalías frente al 10% que ganan quienes venden libros de papel. También el libro electrónico tiene sus desventajas. Estas son que no existiría la sensación y apego de libros de papel en el que se puede subrayar y podemos disfrutarlo en cualquier parte. Las librerías, bibliotecas y pequeños distribuidores de libros dejarían de existir y muchas personas perderían sus trabajos. Comprar un dispositivo apropiado para libros digitales puede resultar muy costoso y muchas personas quedarían sin poder comprar. Eso en cuanto al libro electrónico y sus conflictos. Otro tema que revisamos fue el periódico, que es un medio de comunicación. Entonces, todo periódico tiene una primera página que es portada a manera de vitrina. Entonces, ¿qué hay en un periódico? En la primera plana se incluye la cabecera y el titular. Pero también el periódico tiene sus partes, como son las noticias, las columnas de opinión y los diferentes suplementos. Por ejemplo, aquí, vida y estilo, deportes, entre otros. Aquí vemos las partes de la primera plana que vamos a encontrar la cabecera, que consta el lema, sumario de noticias, datos técnicos. Y en la portada vamos a encontrar la noticia más importante del día con la imagen, de igual manera le va a acompañar las letras, la introducción y la noticia ahí se va a desarrollar. Siempre también va a incluir un pie de foto. Y alrededor de estas noticias de menos relevancia, por eso no se incluyen imágenes, y la respectiva publicidad. Y el último tema que se revisó fue el ensayo argumentativo, cuya finalidad es persuadir al lector de un tema relevante. Este ensayo debe tener un tema, una tesis que es una hipótesis, algo que se intenta descubrir, una introducción, un desarrollo en el que vamos a encontrar
un argumento, un contraargumento, la conclusión y también siempre va a haber referencias. Nuevamente se retoma lo que se puso en la clase anterior. Tema, la influencia de la televisión. Tesis, la televisión será cultura o droga. En la introducción se da a conocer qué es la televisión, entonces ahí se dirá que es un medio de comunicación, de manera general se dan detalles. A continuación, en el desarrollo, para algunos como argumento van a defender la tesis de que la televisión es un medio de cultura. Sin embargo, para otros será todo lo contrario. En la conclusión, el escritor, autor del ensayo, va a recoger ideas de lo expuesto para al final dar un pensamiento final. Y por último, las referencias, ¿no? Que se debe dar crédito a otros autores para que tenga también peso el ensayo que se ha escrito. Gracias por la atención. Espero que este refuerzo les sirva. Cualquier novedad, por favor, no dejen de escribirme. Hay una aplicación en Edmodo. Éxitos, jóvenes. Hasta pronto.